autónomo. Los estudiantes que compondremos será mi persona, Lisa Figueredo Aquila Lisset, el código 95928, mi compañera Gutiérrez Trujillano Danitza Balbi, el código 9654. Mi compañero Vida Costea con Mario Samuel, del código 92191. Somos de la carrera de medicina, de la materia anatomía humana, y que representaremos a la doctora José Martínez de Hernando, somos del semestre segundo, paralelo B, somos de la Universidad Udalgo. Bueno, yo les hablaré sobre las generalidades del sistema nervioso autónomo. Como concepto tenemos el sistema nervioso, que se divide en dos ramas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central da función a la médula espinal y al encéfalo, mientras que el sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo da división a dos partes: la división simpática y la división parasimpática. La simpática controla la huida frente al peligro potencial, mientras que el parasimpático restituye las condiciones normales del cuerpo después de que ocurren las respuestas de la lucha o huida. Bueno, yo les hablaré de la función y los componentes sobre su control del sistema nervioso autónomo. Bueno, sobre su control tenemos que el sistema nervioso controla y regula los órganos internos y todas las actividades involuntarias del cuerpo. Está constituido por neuronas y vías nerviosas que controlan la función de los diferentes sistemas del organismo, que mantienen la homeostasis, que significa equilibrio del organismo coordinando. Bueno, también tenemos a las funciones que participan en la síntesis y expulsión de la mayor parte de secreciones hacia el exterior del cuerpo y parte de las glándulas endocrinas, así como en los procesos de reflejo. También tenemos en las funciones del sistema nervioso autónomo a través de los tres componentes aferentes que lo integran, que inervan el músculo cardíaco, el músculo liso de todos los órganos, las glándulas exócrinas y endocrinas. Y también regula la homeostasis, respiración, la circulación, la digestión, el metabolismo, el sexo glandular, la temperatura corporal y la reproducción. Y así también a la vez las conexiones con los diferentes órganos dianas son tanto motores como sensitivos, habiendo referencias predominantes emite señales del encéfalo a los órganos para provocar una reacción aferencias que capta información y la envía al encéfalo, se procede y crea una reacción. Las neuronas que conectan son los órganos, lo hacen generalmente a través de los ganglios. Existen neuronas preganglionares y postganglionares. Y también a la vez la acetilcolina como potencial y acción en conexión del ganglio, neurona, órgano, diana, la hormona varía. En el sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina; en el sistema nervioso simpático, la noradrenalina. Y también es regulado por la corteza cerebral,
los centros encefálicos, el hipotálamo, la médula oblongada. Bueno, en los componentes tenemos las vías eferentes viscerales, las neuronas motoras, una se extiende desde el sistema nervioso central hasta un ganglio y la otra desde el ganglio al efector. En las neuronas preganglionares están las fibras nerviosas autónomas del sistema nervioso periférico, que se dirigen al ganglio autónomo. Y en los neuronas postganglionares está la neurona vegetativo-motora, cuyo cuerpo neuronal se encuentra en un ganglio. Los ganglios autónomos y también los neurotransmisores que son los biomoléculas que familia. Bueno, estamos en las divisiones que es la simpática y la parasimpática. Bueno, la simpática tiene cuerpos celulares en segmentos torácicos, astas laterales, médula espinal, primeros, tórax columnar. Y también en el parasimpático podemos ver de que tienen nervios craneales del 7, bueno, del 3, del 7 y del 9 incluso. Del tallo cerebral y el segundo al quinto segmento sacro de la médula espinal, de las astas y bueno, de los cráneos sacros. Tiene funciones en las divisiones de la división simpática, en una división parasimpática. La división simpática pasan por los ganglios del tronco simpático y pueden o no hacer sinapsis en los ganglios de la cadena sináptica. La división parasináptica pasan a los ganglios cerca de un efector visceral dentro de él. Las neuronas postsinápticas. También tenemos las divisiones: ganglios del tronco sináptico, la cadena vertebral, los ganglios prevertebrales colaterales, los ganglios terminales e intramoral. Bueno, también tenemos fibras, las fibras colinérgicas que liberan acetilcolina, las fibras adrenérgicas liberan la noradrenalina. Y bueno, también el sistema nervioso autónomo da diferentes funciones a diferentes partes, como la visión, que rige la apertura de la pupila y la capacidad de enfocar la mirada, conectando con los músculos de iris y del conjunto del ojo, el corazón y vasos sanguíneos, el latido del corazón y la presión sanguínea, los pulmones, que la respiración controlado por el sistema nervioso autónomo. Y también tenemos el tubo digestivo, que regula la digestión. Y bueno, los genitales, que el conjunto de elementos y reacciones fisiológicas que rige procesos como la erección y la eyaculación, y la secreción de enzimas y de residuos, la lágrima, sudor, orina, enzimas digestivos y saliva. También, como lo dije anteriormente, tiene dos. Sistema nervioso simpático, o también conocido como tórax columbar. Es de naturaleza adrenérgica, domina en aquellas situaciones estresantes que ponen en riesgo la integridad del individuo. Sus acciones se limitan a preparar el organismo para las respuestas de lucha. Estructura. Está constituido de neuronas preganglionares, que son de menor longitud que las neuronas postganglionares. Las neuronas preganglionares liberan el neurotransmisor acetilcolina, el cual actúa sobre el receptor nicótico localizado en el ganglio simpático. Por su parte, las fibras postganglionares liberan adrenalina o noradrenalina, las cuales van a actuar sobre el receptor adrenérgico localizado en el órgano diana. Las fibras nerviosas simpáticas preganglionares emergen de la médula espinal por las raíces anteriores.
para posteriormente distribuirse por el ramo comunicante blando, establecer conexiones simpáticas con la neurona postganglionar y posteriormente hacia el órgano efector. Las neuronas postganglionares se extienden desde el segmento T1 hasta la L2 y de ahí que también se denomina sistema nervioso toracolumbar. Del segmento T1 proyectan las neuronas preganglionares hacia la cadena paravertebral simpática y de ahí inervan al ojo, a la mucosa nasal, las glándulas salivares. De los segmentos espinales T1, T2, T3, T4 se proyectan las neuronas preganglionares, así como posteriormente las postganglionares también de la cadena paravertebral simpática a nivel cervical. Estas inervan al corazón, así como a los pulmones y la tráquea. A esa altura se forma el plexo cardíaco y pulmonar. También podemos ver a los nervios cardíacos simpáticos, cervicales, superior, inferior y medio. El plexo cardíaco inerva al corazón, así como algunas ramas simpáticas, como el tercer ganglio simpático, el ganglio simpático cervical medio y el nervio cardíaco simpático cervical. En esta otra imagen se puede apreciar la inervación simpática hacia el corazón. Por otra parte, el hígado, el estómago, la vesícula biliar, el vaso, los riñones y las glándulas suprarrenales reciben inervación del ganglio celíaco, el cual proviene de los segmentos T5 a T12, el cual recibe inervación de las fibras preganglionares de T5 a T12 a través del nervio esplénico mayor y menor. Por su parte, los segmentos lumbares de L1 y L2 proporcionan las fibras preganglionares simpáticas a través del nervio esplénico lumbar y el nervio esplénico sacro hacia el ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior y el ganglio hipogástrico. De estos emergen las fibras postganglionares que inervan a los intestinos, a la vejiga, al útero y a los testículos. Implicaciones funcionales. Como describimos anteriormente, el sistema nervioso simpático también se denomina toracolumbar debido a que sus fibras preganglionares emergen de los segmentos torácicos y lumbares. Sus fibras postganglionares se originan para inervar diferentes estructuras, como el ojo, las glándulas salivares, el corazón, el pulmón, el hígado y vesícula, el estómago, el esófago, el vaso, el riñón, el pene, el escroto, el ovario y muchas estructuras más. Particularmente, la porción cefálica de la división simpática. A nivel del ojo van a producir la contracción del músculo radial del iris. Este genera la famosa dilatación de la pupila o también denominada midriasis del músculo ciliar. Produce una relajación generando una división y favoreciendo una visión lejana, mientras que a nivel de las glándulas lagrimal, nasal y salival disminuye la producción. Porción cervical de la división simpática. En lo que refiere al corazón, la porción
cervical de la división simpática favorece el aumento de la contracción del corazón. Esto se denomina taquicardia, así como la fuerza de contracción y la excitabilidad del miocardio. El resultado será incrementar el gasto cardíaco. Porción torácica de la división simpática. Por su parte, las vías respiratorias, particularmente el músculo liso y los ganglios y las glándulas del sistema nervioso simpático, va a producir una relajación favoreciendo una broncodilatación del músculo liso, y a nivel de las glándulas va a disminuir la secreción. Porción abdominal de la división simpática. Particularmente el tubo digestivo a nivel del músculo liso va a disminuir el tono y peritonitismo intestinal. A nivel de las glándulas disminuye la secreción y a nivel de los esfínteres favorece su contracción. En la vesícula biliar, las vías biliares favorecen la relajación a nivel del páncreas, sobre todo en los acinos pancreáticos, así como en los islotes pancreáticos disminuye la secreción. Los vasos sanguíneos biliares, como las arterias biliares, van a favorecer la contracción y en algunas y en otras va a favorecer la dilatación, mientras que en las arterias renales la contracción y también la dilatación la favorece. Porción pélvica de la división simpática. El músculo detrusor favorece la relajación, el esfínter favorece la contracción, el útero favorece la relajación y el sistema genital masculino favorece la eyaculación. En términos generales, el sistema simpático prepara al individuo para el estrés y los cambios fisiológicos que se van a presentar van a estar destinados a activar mecanismos que permitan al organismo afrontar estas situaciones de estrés. Estos son el incremento del ritmo cardíaco, incremento de la fuerza de contracción del miocardio, incremento del gasto cardíaco, la vasodilatación de las arterias coronarias y musculares, la constricción de las arterias cutáneas y abdominales, el incremento de la presión arterial, el incremento de la glucosa sanguínea, el incremento del ritmo cardíaco, el incremento de la profundidad de la respiración, incremento del consumo de oxígeno, incremento del dióxido de carbono, la broncodilatación, la dilatación pupilar, disminución del peristaltismo, la contracción del esfínteres, sudoración, liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal. En este vemos un grado de estrés de mayor magnitud. El sistema nervioso junto con el endocrino movilizan la economía del organismo, enfatizando las funciones vitales y de defensa. Es importante mencionar que la magnitud de la respuesta al estrés va a depender del grado de estrés al que se enfrenta el organismo, debido a que no todos los estresores son de potencial de riesgo de daño.
al organismo. En consecuencia, la respuesta al estrés va a ser de menor a mayor magnitud. Como se comentaba anteriormente, la respuesta simpática al estrés puede ser de diferente magnitud. La respuesta al estrés puede ser controlada a través del hábito del ejercicio, en donde uno prepara de forma regulada esta respuesta al estrés, debido a que también se movilizan todas estas reservas energéticas a través de la función hepática, movilizando glucosa, favoreciendo el riesgo sanguíneo del cerebro, regulando la presión arterial, favoreciendo los cambios cardiovasculares, favoreciendo la contracción del músculo y de los beneficios que conlleva la actividad muscular a nuestro organismo. La relevancia de la respuesta fisiológica al estrés a nuestro organismo puede ser regulada con el ejercicio. El estrés puede ser importante cuando hacemos ejercicio o para preparar a nuestro organismo cuando nos enfrentamos a diferentes estresores. Entonces el estrés no es patológico, el estrés es necesario para preparar a nuestro cuerpo y para satisfacer las demandas del día a día. Sin embargo, la respuesta al estrés debe de ser recuperada para que éste nuevamente pueda volverse a restaurar. Sin embargo, el problema surge cuando la respuesta inicial no se recupera. Entonces tenemos un estrés cronológico no resuelto, sin recuperación, y este desarrolla diferentes enfermedades como el insomnio, ansiedad, depresión y otra serie de trastornos relacionados con un desequilibrio en los mecanismos de regulación homeostática. Y cuando la respuesta al estrés no es de suficiente magnitud, también hay consecuencias a causa de que el organismo no está respondiendo adecuadamente para afrontar procesos patológicos. Tal es el caso de las infecciones. En términos de la medicina china tradicional, el balance entre el sistema simpático y parasimpático son de relevancia para mantener un estado saludable y óptimo. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso parasimpático. Vamos a ver las funciones de ese sistema, las reacciones que provoca el sistema nervioso parasimpático en los sistemas del cuerpo, tipos de neuronas del sistema nervioso parasimpático y etc. Sistema nervioso parasimpático, funciones, neuronas y divisiones. Bueno, el sistema nervioso parasimpático es una de las dos divisiones del sistema nervioso autónomo, que es una división a su vez del sistema nervioso periférico. Parte del sistema nervioso del cuerpo del ser humano, este sistema regula las funciones de muchos órganos en nuestro cuerpo. Se dice también que el sistema nervioso parasimpático es responsable de descansar y digerir y de alimentar y crear comportamientos que se dan cuando el organismo está descansando.
Algunas de las respuestas de este sistema son la digestión, la salivación y la defecación. Este sistema puede conservar la energía, disminuyendo el ritmo cardíaco, aumentando la actividad intestinal y relajando los músculos de los esfínteres en el tracto gastrointestinal. Lo contrario que el sistema nervioso simpático, el cual interviene en la generación de las respuestas de lucha o huida. Bueno, aquí en la imagen podemos observar, vamos a mencionar lo que puede causar, que puede contraer las pupilas, estimula la salivación, contrae los bronquios, disminuye el ritmo cardíaco, puede también estimular el peristaltismo y la secreción, estimula la vesícula biliar, puede contraer la vejiga y la relajación del útero y el recto. Una parte del sistema nervioso autónomo. Bueno, este sistema nervioso de los seres humanos consiste en un grupo de células especializadas, las neuronas, que se distribuyen por todo el cuerpo y se comunican entre sí, controlando las funciones de todos los órganos. El sistema nervioso se considera subdividido en dos, que serían el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el sistema nervioso central. Bueno, representa el centro de mando de todo el sistema nervioso, pues es quien recibe la información y envía órdenes precisas hacia el resto del cuerpo. Está formada por el cerebro y la médula espinal. Bueno, aquí donde vemos en el dibujo podemos observar al cerebro, un poco de bulbo y la médula espinal. También aquí vemos al cerebro. Sistema nervioso periférico. Bueno, está representado por todas las neuronas y estructuras nerviosas que no forman parte del sistema nervioso central, pero que conectan todos los órganos con este último. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, en el sistema nervioso central estarían el cerebro y la médula espinal, y en el sistema nervioso periférico está representada los nervios craneales, nervios espinales, los ganglios y los plexos nerviosos. El sistema nervioso periférico está formado por dos componentes, que serían el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Bueno, el sistema nervioso somático se encarga del control de nuestras funciones conscientes y el sistema nervioso autónomo regula la actividad de nuestros órganos viscerales, que son funciones inconscientes. La subdivisión autónoma del sistema nervioso periférico está compuesta por dos divisiones más, que se encargan de la inervación y el control de los órganos internos de nuestro cuerpo. Bueno, aquí podemos ver que está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La división parasimpática está formada por el nervio vago y los nervios lumbares espinales, que inervan el corazón, los intestinos y etc. Y bueno, aquí en la imagen podemos observar diferentes funciones que son del sistema parasimpático y del simpático. Bueno, entre las funciones del sistema parasimpático serían que contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, también estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y relaja el recto. Y en el sistema simpático, serían que dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por el hígado, secreción de la adrenalina. También puedes relajar la vejiga y contrae el recto. Funciones del sistema nervioso parasimpático. Bueno, el funcionamiento interno de nuestro cuerpo se da gracias al equilibrio entre las actividades de los sistemas simpáticos y el parasimpático del sistema nervioso autónomo.
Sin embargo, es importante aclarar que ambas visiones del sistema nervioso autónomo están siempre en funcionamiento inhibidas o activas dependiendo del movimiento del día, de la condición fisiológica o de las necesidades de nuestro organismo. ¿Qué hace el sistema parasimpático? Bueno, la división parasimpática del sistema nervioso autónomo tiene una actividad predominante en las condiciones de descanso y digestión, conservando energía para ser utilizada posteriormente y regulando distintas funciones corporales, como la digestión y la micción. Asimismo, como el sistema nervioso simpático, esta división consiste en una compleja red de neuronas que tienen como función principal mantener la integridad y la funcionalidad de los órganos de nuestro cuerpo. Esta división, así como la división simpática, ejerce sus funciones mediante pares de neuronas, una preganglionar y otra posganglionar, que las cuales hablaremos más adelante. Este sistema está implicado en el control de muchos de los órganos de nuestro cuerpo, que estarían en el sistema reproductor masculino, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, donde estarían las glándulas salivales, el estómago, intestino y glándulas asociadas, en los ojos y en el sistema excretor. Aquí vamos a mencionar algunos ejemplos de respuestas parasimpáticas. Ejemplos de respuestas en las que interviene el sistema nervioso parasimpático son la defecación. El sistema nervioso parasimpático contrae los esfínteres y mueve los alimentos digeridos a través del tracto digestivo para continuar con la defecación. Digestión, estimula la producción de saliva y el movimiento del estómago e intestinos. La micción o orinar contrae la vejiga para la salida de la orina. Y también tenemos al lagrimeo, que estimula la producción de lágrimas para mantener los ojos lubricados. Salivación estimula la porción de la saliva que contiene enzimas para la digestión. Continuando con el tema, ahora vamos a ver sobre las reacciones que provoca el sistema nervioso parasimpático en los sistemas del cuerpo. Bueno, las acciones del sistema nervioso parasimpático sobre sus distintos órganos blancos pueden separarse de acuerdo a los sistemas de nuestro cuerpo, pues ejerce funciones distintas a nivel de los ojos del corazón, del tubo digestivo, de los pulmones, a los genitales y los órganos excretores. En el sistema visual, el sistema nervioso parasimpático puede provocar la miosis, es decir, la constricción de la pupila en los ojos. Al contrario, la división simpática puede provocar en los ojos la midriasis, que es la dilatación de la pupila. Este efecto sobre el sistema visual es conseguido mediante la estimulación por la acetilcolina liberada por las fibras postganglionares en los receptores colinérgicos, en el músculo esfínter del iris. Lo que provoca es la construcción de la pupila. Aquí vemos una imagen donde indica la dilatación de la pupila arriba y la constricción que es abajo. Continuando en el sistema cardíaco, la actividad del sistema nervioso parasimpático sobre este sistema puede provocar la disminución de las frecuencias cardíacas, contrario a lo que produce la división simpática, que la acelera. Ahora es lo que viene en el sistema digestivo.
En este sistema, el sistema nervioso parasimpático puede estimular la musculatura lisa de los intestinos, promoviendo la peristalsis, movimientos intestinales que favorecen el tránsito del material ingerido. Además, también promueve la secreción de las enzimas digestivas por el páncreas, lo que está inhibido por la actividad de la división simpática. También podemos mencionar otra de las relaciones del sistema digestivo frente a la actividad del parasimpático. Puede implicar la relajación de los esfínteres. También participa en la contracción de los músculos asociados con la vesícula biliar, lo que promueve la liberación de la bilis. Ahora sí vamos a hablar en el sistema respiratorio. En los pulmones la división parasimpática puede provocar la broncoconstricción y aumento de las secreciones bronquiales, mientras que el simpático puede provocar la broncodilatación, que sería lo contrario. Y aquí podemos ver una ilustración del sistema respiratorio, donde se observa el bronquio izquierdo y derecho, también los pulmones y alveolos. Ahora vamos a ver de cómo actúa el sistema nervioso parasimpático en el sistema genital. En el sistema genital masculino, la estimulación mediana por el sistema nervioso parasimpático puede provocar la erección del pene, además de la excitación del conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata. Estimula las secreciones prostáticas. En el sistema genital femenino, la estimulación mediana por el sistema nervioso parasimpático puede provocar también la erección del clítoris, estimulación de las secreciones vaginales, las contracciones vaginales rítmicas durante el orgasmo, las contracciones somáticas de los músculos pélvicos que acompañan el orgasmo. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el sistema excretor, de cómo actúa el sistema nervioso parasimpático. En cuanto a las reacciones del sistema excretor frente a la actividad del sistema nervioso parasimpático, podemos decir que este último facilita la micción, o sea, la orina, gracias a la estimulación de la contracción del músculo detrusor y la relajación del esfínter interno de la uretra. La micción es un proceso muy complejo, controlado a nivel autónomo y somático. Aquí podemos ver una imagen de donde indica la vejiga urinaria es reposo, y durante la micción la uretra es por donde sale la orina. Ahora sí vamos a mencionar los tipos de neuronas del sistema nervioso parasimpático. En el sistema nervioso parasimpático participan pares neuronales. Cada par está compuesto por una neurona preganglionar y otra neurona postganglionar, que se comunican por la sinapsis en los ganglios parasimpáticos. También podemos mencionar que las neuronas preganglionares forman las fibras preganglionares parasimpáticas, que son fibras derivadas del sistema nervioso central y dedicadas al control parasimpático. Continuando, ahora vamos a hablar sobre las neuronas preganglionares. Las neuronas de la división parasimpática pueden derivar de algunos núcleos del tronco encefálico en el cerebro y de los segmentos sacros, que serían la S2 y la S4, de la médula espinal, en contraste con las neuronas de la división simpática, que derivan únicamente
de la médula espinal en los segmentos toracolumbares. Bueno, los nervios craneales que participan en el sistema nervioso parasimpático son el nervio oculomotor, tercer par craneal, el nervio facial, que sería el séptimo par craneal, el nervio glosofaringeo, que sería el noveno par craneal, y el nervio vago, que sería el décimo par craneal. Las fibras que derivan de la médula espinal forman los nervios pélvicos, esplácnicos, que inervan las vísceras de la actividad pélvica. Además, podemos mencionar que las neuronas preganglionares del sistema parasimpático, así como las del simpático, son colinérgicas, es decir, que cuando hacen sinapsis, como las neuronas postganglionares, secretan al neurotransmisor acetilcolina. Neuronas postganglionares. Bueno, los ganglios donde ocurre la sinapsis entre los terminales axómicos de las fibras preganglionares y los cuerpos celulares de las postganglionares están en o muy cerca de los órganos blancos, por lo que las fibras postganglionares parasimpáticas tienen axones mucho más cortos que los de las neuronas postganglionares simpáticas. Estas neuronas son colinérgicas, al igual que las preganglionares, dada que también secretan acetilcolina para controlar las funciones de sus órganos blancos. Otra diferencia con la división simpática, que libera noradrenalina y adrenalina. También podemos mencionar que, estos neurotransmisores secretados por las fibras pre y postganglionares estimulan los receptores muscarínicos en la superficie de la célula de los órganos blancos, que corresponden a la estimulación nerviosa. Estos receptores son proteínas integrales de membrana que activan cascadas de señalización dentro de la célula y consecuentemente dentro de los órganos. Ahora vamos a ver sobre las divisiones del sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático puede dividirse en dos, que serían el parasimpático craneal y el parasimpático sacro, que, de acuerdo con las fibras nerviosas que están involucradas en la transmisión de los impulsos eléctricos desde el sistema nervioso central. División craneal. Esta división inerva principalmente los órganos de la cabeza, y las fibras nerviosas preganglionares derivan de los nervios craneales conocidos como los pares craneales. Y los pares craneales que participan en el sistema parasimpático son los que mencionamos anteriormente, responsables de toda la información neuronal relacionada con la parte alta del organismo. Aquí donde el tercer par craneal, o nervio oculomotor, que actúa en los ojos, en la contracción de la pupila, y en el séptimo par craneal o nervio facial, que regula a las glándulas lagrimales y salivales, así como a las membranas mucosas de la cavidad nasal, y en el noveno par craneal o nervio glosofaringeo, que actúa sobre la glándula parótida, ya en el décimo par craneal o el nervio vago, que actúa en las vísceras del abdomen y el tórax, que representa el 75% de las fibras
parasimpáticas de nuestro cuerpo. Y por último vamos a hablar sobre la división sacra y vamos a ver cómo actúa el sistema nervioso parasimpático en esta división. Bueno, esta división tiene que ver con la función visceral de la regulación pélvica, más específicamente con la actividad regulatoria del tubo digestivo y las funciones sexuales. Está formada por las fibras nerviosas preganglionares simpáticas que derivan de los segmentos sacros de la médula espinal, que actúan tanto en la activación de la producción de secreciones digestivas como en la erección del miembro genital masculino. Y para finalizar, aquí tenemos lo que es la bibliografía, que es donde recolectamos todos los datos del tema.